Mauricio Ochman por fin rompió el silencio. Después de años de rumores, el actor confesó detalles impactantes sobre su relación con Aislinn Derbez, revelando lo que realmente pasaba detrás de cámaras de esa historia perfecta que todos admiraban. Celos, engaños y señales que él mismo ignoró hasta que todo explotó. En esta entrevista exclusiva, Mauricio habla sin filtro sobre las cosas que Aislinn le hizo, situaciones que lo marcaron, que lo hicieron dudar incluso de su propio juicio, y sobre las sospechas que tuvo de una traición cuando la relación comenzó a desmoronarse. Pero eso no es todo, también rompe el silencio sobre Paulina Burrola, la mujer que muchos dicen fue su verdadero refugio después del caos, fue amor, revancha, o una forma de sanar el daño que Aislinn le dejó. Quédate hasta el final, porque lo que Mauricio revelará hoy cambiará por completo la imagen que muchos tenían de su historia de amor y de su ex. Sí, bueno, después de mi separación con María José, vino una etapa muy intensa. Profesionalmente todo marchaba bien, pero en lo personal, estaba completamente roto. Y justo ahí fue cuando conocí a Aislinn. La conocí en la película A la Mala, y mira, te soy honesto, al principio ni siquiera me quería en el proyecto. Me enteré después que ella había recomendado a otros amigos suyos, que no quería trabajar conmigo, que hasta dijo algo como que, ese se cree mucho, mejor otro. Pero el destino es cabrón, al final terminamos trabajando juntos. Y al principio no conectábamos, para nada. En los ensayos de actuación, ella se rehusaba a hacer ciertas dinámicas, y yo pensaba, ok, esta chica no está en la misma frecuencia. Pero conforme pasaron los días, empezamos a hablar, y ahí hubo algo. No sé, una energía diferente. Me contó que acababa de salir de una relación, yo también, y fue como que, dos personas rotas reconociéndose en silencio. Cuando terminó la filmación le dije, oye, ya acabó la peli, pero me encantaría seguir conociéndote. Me dijo que sí, que tenía un viaje pendiente, pero que al volver me buscaría. Y lo hizo. Lo que nadie sabe, es que desde ahí empezó algo muy intenso, muy bonito, pero también muy tormentoso. Yo con el tiempo empecé a notar cosas, cambios, actitudes raras, cosas que uno prefiere no ver, pero que siente. Y aunque nunca lo dije públicamente, sí, hubo momentos en los que sentí que me estaban traicionando. Después de eso vino un vacío enorme, y justo ahí apareció Paulina. Y la gente habló, dijo muchas cosas, que si era reemplazo, que si era revancha, pero la verdad es que con ella encontré paz. Y eso era algo que hacía mucho no tenía. Esa escena, no se me olvida. Era una de esas escenas de pasión que todos creen que son fáciles, pero son lo más incómodo que puede haber en un set. Aislinn estaba muy nerviosa, se notaba. Sudaba, no sabía dónde mirar, y cada toma era un desastre porque los dos sentíamos esa tensión rara, no de atracción todavía, sino de incomodidad. Era la primera vez que ella hacía algo así, y claro, yo trataba de mantener el control, de que se sintiera tranquila. Le dije algo como, no te preocupes, aquí todos somos profesionales, yo te cuido. Pero en el fondo, había algo más. Fue como si ese momento, en medio de la incomodidad, hubiera encendido una chispa que ninguno quiso aceptar todavía. Terminamos la escena entre risas, tratando de disimular lo que se había sentido. Y desde ese día, cambió todo. Empezamos a hablar más, a contarnos cosas personales, a reírnos de tonterías entre toma y toma. Era como si la barrera que había puesto al principio se hubiera caído. Y sí, al final de la película ya había algo. No lo planeamos, simplemente pasó. Me acuerdo que le dije, oye, ya se acabó el rodaje, pero me encantaría seguir conociéndote. Ella sonrió, me dijo que se iba de viaje y que al regresar me buscaría. Y lo hizo. Cuando volvió, salimos, nos reímos, y esa energía que había nacido entre cámaras se volvió real. Sí, le llegué, como en las películas, literal. Le pregunté si quería ser mi novia. Y ahí empezó una historia que, aunque muchos vieron como perfecta, por dentro fue una montaña rusa de emociones, de amor, de dudas y de cosas que jamás imaginé vivir. Le estaba queriendo dar oportunidad a otros amigos de ella, no, ella quería que fuera otro actor, pues no me conocía. Sí, yo tuve una igual. Su jefe Lozada le ordenó acabar con los hacendados, ¿no es cierto? Pues ya tiene pretexto para matar al primero. Siempre se burla de cómo le pedí que fuera mi novia, y la verdad, tiene razón. Íbamos en la camioneta, en el segundo piso del periférico, hablando de todo y de nada, y de pronto, sin pensarlo, me volteé y le solté, entonces ¿qué? ¿Ya qué? ¿Mi novia? Me miró con cara de, neta, así, y se rió,
como si esperara algo más serio, más romántico, pero ese era yo, espontáneo, sin tanto rollo. Al final dijo que sí, pero cada vez que lo recuerda, me dice que fue el peor momento para una propuesta. Así que un tiempo después, ya en un viaje por Nueva Orleans, quise hacerlo bien. Había música, la luna reflejada en el agua, y estábamos junto a un pequeño lago. Me arrodillé, sí, con las 2 rodillas, y le dije, ahora sí, ¿quieres ser mi novia? Me dijo que sí otra vez, pero terminó riéndose porque, según ella, parecía un niño haciendo una travesura. Pero ahí ya estábamos enamorados de verdad. Yo estuve muy enamorado de Aislinn, profundamente. Y lo sigo diciendo con cariño, porque lo que vivimos fue real. Pero también hubo un punto donde la relación empezó a cambiar, donde cada quien comenzó a tener caminos distintos, sueños distintos. Ella quería buscar nuevas cosas, y yo también tenía mis propios procesos. Nos costó entenderlo, nos dolió aceptarlo, pero poco a poco fuimos encontrando ese equilibrio. Tuvimos nuestras complicaciones, claro. Ya había señales, pequeñas cosas que uno percibe pero evita enfrentar. Intentamos terapia, muchas veces. Yo llevo 15 años en terapia, desde que estuve internado, y es algo que nunca solté. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que no puedes sanar por los dos. Al final, nos tocó soltar, pero sin destruirnos. Hoy somos familia, nos apoyamos todos los días, nos acompañamos, y deseamos lo mismo, que el otro sea feliz. Aunque detrás de todo eso, hubo capítulos que solo nosotros sabemos. La terapia fue un viaje, pero no uno para salvarnos, sino para entender que ya no éramos los mismos. Íbamos cada semana intentando arreglar lo que ya no tenía arreglo, buscando una chispa que se había apagado sin darnos cuenta. Y lo irónico es que, al final, fue la misma terapia la que nos ayudó a separarnos sin destruirnos. Un día, mientras hablábamos en silencio más que con palabras, la miré y le dije, Ais, creo que ya no caminamos hacia el mismo lado. Llevamos años intentándolo, tenemos una hija maravillosa, nos queremos, pero nos estamos frenando mutuamente. Y no es justo. No fue una pelea. Fue una rendición. La más dolorosa, pero también la más honesta. Yo sentía que aferrarnos era egoísta, que quedarnos juntos por costumbre o por miedo solo iba a hacernos daño. Así que la dejé ir, y me dejé ir con ella. Luego vino la serie, y sinceramente, fue una de las experiencias más duras que he vivido, profesional y emocionalmente. Desde el principio hubo acuerdos para proteger la rutina de nuestra hija, y muchos de esos acuerdos simplemente no se cumplieron. Estábamos filmando en Marruecos, y mientras todos veían un proyecto de televisión, yo sentía que vivía una guerra silenciosa. Tenía que cuidar que la bebé comiera a su hora, que durmiera, que no pasara más tiempo del permitido frente a las cámaras, y nadie parecía entenderlo. Hubo días en los que literalmente me quedaba solo, con ella en brazos, mientras el resto seguía rodando. Y me tocó enfrentarme a la producción, levantar la voz, decir, oigan, esto no está bien, siquiera saben cuántas horas puede estar un bebé en un set. Me miraban sorprendidos, como si estuviera exagerando. Pero no, estaba siendo papá. Y en medio de todo eso, lo que más dolía era ver cómo algo que empezó con tanto amor se convertía en una rutina de supervivencia. Ya no estábamos filmando una serie, estábamos viviendo el final de una historia. Cuando acepté hacer el reality, pensé que sería algo bonito, una forma de mostrar nuestra vida en familia, algo natural, sin poses. Pero con el tiempo entendí que esa palabra, realidad, dentro de un reality, tiene poco de real. Todo se va planeando. Las cámaras no siempre captan lo que pasa, captan lo que quieren que pase. Había momentos en los que nos decían cosas como, aquí estaría bien que discutan, o, repitan eso, pero con más tensión. Y yo pensaba, ¿por qué tengo que pelear si ni siquiera hay un conflicto real? Entonces, claro, empiezas a sentirte incómodo. Porque lo que debía ser algo íntimo se convierte en un guión. Y ahí fue donde me di cuenta de que ya no estábamos en la misma sintonía. Hubo situaciones que me dolieron, decisiones de producción que me parecían irrespetuosas, y sí, hablé con Aislinn. Le dije, esto no está bien, no se siente auténtico, no me gusta lo que está pasando. Al principio me dio la razón. Me dijo que tampoco se sentía cómoda y que no volvería a hacerlo. Pero después cambió de opinión. Decidió seguir, y yo simplemente me hice a un lado. No fue una pelea, fue otro de esos silencios que te dejan claro que algo ya se rompió. Creo que ese proyecto fue una de las últimas piedras en el zapato de nuestra relación. Ya veníamos distantes, con intereses distintos, y esa experiencia solo lo confirmó.
Hoy, con el paso del tiempo, me da paz ver que logramos transformar todo ese caos en algo sano. Somos familia, y eso no va a cambiar. Los dos vivimos en Los Ángeles, trabajamos mucho, pero tenemos una dinámica muy equilibrada con nuestra hija. Nos turnamos, 2 semanas con uno, 2 semanas con el otro, y si alguno tiene rodaje o viajes, el otro se queda. Lo tenemos muy bien organizado. Ella está feliz, y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Pero sí, después de vivir algo así, aprendes que no todo lo que se muestra como amor en televisión es real, y que a veces, lo más doloroso no es separarte, sino darte cuenta de cuando la historia terminó sin cámaras. Yo creo que cuando una relación empieza a romperse, no es por una sola razón, sino por muchas pequeñas señales que uno va dejando pasar. En nuestro caso, hubo momentos en los que yo empecé a sentir distancia, cosas que no lograba entender, miradas que ya no eran las mismas. No puedo decir que hubo una traición, pero sí hubo dudas, silencios, y esas ausencias que pesan más que las palabras. Cuando amas de verdad, te cuesta aceptar que algo se está perdiendo, y creo que ambos nos aferramos más de la cuenta. Intentamos terapia, proyectos juntos, viajes, pero al final me di cuenta de que ya no éramos un equipo, y que seguir forzando algo así solo iba a destruirnos. Tú y yo sabemos dónde va a acabar esto. No va a acabar donde estás pensando. Sí, no, claro que no. ¡Ay, qué padre sorpresa! Sí. Te amo, mi amor. Después vino una etapa dura. Mucha gente habló, inventó, opinó. Y justo ahí conocí a Paulina. Ella llegó en un momento donde yo necesitaba paz, no ruido. No buscaba reemplazar a nadie ni llenar un vacío, simplemente conectar con alguien desde otro lugar. Con Paulina todo fue distinto, sin cámaras, sin presiones, sin que nadie opinara. Fue una relación más serena, más consciente. Y sí, hubo quien lo interpretó como revancha o provocación, pero la verdad es que fue parte de mi proceso. Aprendí que uno no tiene que quedarse donde ya no hay calma, y que cuando alguien llega a tu vida y te da esa sensación de respirar otra vez, lo único que puedes hacer es agradecerlo. Sin duda, las declaraciones de Mauricio Ochman dejaron a más de uno con la boca abierta. Si te gustan este tipo de historias llenas de emociones, secretos y verdades que salen a la luz, suscríbete al canal y activa la campanita.